Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados y domingos a esta misma hora, y también por TV Caricuao, nuestra emisora televisiva comunitaria, que muy pronto estará cruzando todas las fronteras del mundo, pero ya también estamos cruzando las fronteras del mundo con nuestro Twitter y nuestro Facebook. Estamos ya saliendo al aire por internet y por YouTube. Usted puede poner La Voz del Pueblo de Dios y puede ver y oír los programas nuestros de otros sábados anteriores. Así que ya estamos ya en red social. Muy buenos días, Pablo, buenos días. Es una tremenda noticia, sí, ¿no? señor, es maravilloso. Hoy es un día de bendiciones. De hecho, cuando me desperté, fue por el sonido de los pájaros. Después fue que cayó la llovinita que tuvo que caer para refrescar, pero fue una bendición. Es un día maravilloso. Bueno. Y extrañando a Johnny. Claro que sí. Nuestro hermano Johnny, que estará con nosotros ya la semana que viene. Espero que no está aquí en Caracas. Sí, bueno, pero eso que tú sentiste es que como hoy es el Día de las Abuelas, los pajaritos te levantaron. Sí, fíjate qué maravilloso. Sí, exactamente. claro, un día de las abuelitas. Felicitaciones a todos los abuelos y abuelas. Hoy estamos celebrando la fiesta en la Iglesia Católica de Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen María, y que tradicionalmente es el Día de los Abuelos, así que muchas felicidades. Bueno, una vez más dándole gracias a todos aquellos que están detrás de las cámaras y en la radio. Por Radio Macarao, Rafael Fernández, la dirección general, Manuel Maldonado en los controles, por TV Caricuao, Jesús Blanco, Nelson Suárez, y hoy tenemos que se incorpora con nosotros Eduardo Luna. Amén, vamos a darle qué bueno. Una bienvenida, Eduardo, sí, al equipo. Bienvenido, Eduardo, encantado de tenerte aquí con nosotros. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro programa como siempre. Hoy vamos a tener un programa especial. Yo tuve la oportunidad esta semana, el pasado miércoles, de compartir precisamente una oración ecuménica con un hermano musulmán, un pastor evangélico en persona. Blanca Cao también estuvo con nosotros, Anaís Arismendi, y un grupo de estudiantes también palestinos. Fue una experiencia muy hermosa, precisamente eso lo vamos a tocar en la segunda parte de nuestro programa. Y también hoy es una fecha de nuestra patria cubana, nuestra patria hermana cubana. El 26 de julio, hace 61 años, Fidel, con un grupo de valientes soldados, se rebeló contra aquella tiranía espantosa de Fulgencio Batista y dio un discurso extraordinario que pasó a la historia, que se llama La historia me absolverá, en un juicio que le hicieron, y él no quiso abogado, él hizo su misma autodefensa. Yo he traído algún comentario un poco largo, pero también vamos a ver si tenemos chance en la segunda parte de hablar sobre este acontecimiento histórico que tiene mucha relación con el acontecimiento histórico de nuestro proceso revolucionario del 4 de febrero. Pero de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar en la segunda parte del programa. Ahora vamos a ponernos en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo venga a ustedes, hermanos radioescuchas y televidentes, para que esa palabra que vamos a escuchar verdaderamente penetre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta mañana lluviosa. Gracias por la lluvia que viene a la tierra y no vuelve a ti hasta dar fruto abundante. Que esta lluvia que tanto necesitamos pueda ablandar y fructificar nuestros campos para que tengamos pan para todos cada día. Bendito y alabado seas tú, Señor, que nosotros, además del pan material, anhelemos el pan espiritual, que es tu palabra viva, que vamos a disponernos a escuchar en este momento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra,
lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ahí está la palabra de Dios. Aunque no hay tiempo para leerlo, pero sí es importante hacer la referencia, ¿no? Fíjense ustedes que la palabra dice que el reino de los cielos se parece. Acuérdense lo que estábamos explicando en los programas anteriores. La parábola tiene, como el cuento, una moraleja. Entonces es importante descubrir la moraleja de la parábola, es decir, se parece. La esencia de esta enseñanza es lo que se refiere al reino de Dios. El reino de Dios se parece a un hombre que encuentra un tesoro en el campo. El reino de Dios se parece a un pescador que encuentra una perla valiosa. Y por el gran valor que da a lo que encuentra, lo vende todo para adquirir ese tesoro, para adquirir esa perla. Fíjense lo que dice: el que lo encuentra y lo aprecia es capaz de dejarlo todo para conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no dejamos las cosas del mundo, los tesoros del mundo, porque o no hemos encontrado el tesoro que Jesucristo nos enseña, el reino de Dios, que es lo definitivo, lo que verdaderamente llena y transforma la vida, o es que lo hemos encontrado y no lo hemos entendido. Por eso Jesús dice aquí al final: ¿entienden esto? Bueno, porque el reino de los cielos también se parece a un padre que empieza a buscar de su baúl lo que es bueno y lo que es bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Fíjense ustedes que eso es un buen ejercicio para hacer ahora en las vacaciones. Eso vamos a hablar también la semana que viene. Pero nosotros tenemos que hacer un recorrido por nuestro interior para sacar lo bueno y lo malo, para dejar lo bueno y sacar tanta basura que tenemos acumulado de esta sociedad enferma que nos ha embotado la mente, como decíamos en el evangelio de la semana pasada. Fíjense ustedes que hay un bonito ejemplo en la primera lectura de la misa de este domingo, que es el ejemplo de Salomón. Cuando Salomón, y es muy importante hacer la referencia histórica, cuando Salomón muere David y él tiene que heredar el trono de su padre, él era apenas un muchacho, y entonces Dios le dice: bueno, pídeme lo que tú quieras que yo te lo doy, que tú vas a reinar sobre mi pueblo. Y Salomón fue sabio. No solamente Dios le dio la sabiduría, sino que fue sabio en la petición. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. ¿Y qué es lo que pide Salomón? Un corazón sensato, una mente sabia para poder gobernar al pueblo de Dios. Y eso quiere decir para poder servir en el ministerio que Dios le había confiado. Fíjense que Salomón no pide ni riqueza, ni mujeres, ni venganza para los enemigos, que era lo que cualquier rey podía pedir para la defensa propia, ¿no? No, él fue sabio. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Le dio lo que pedía y le dio lo que no pedía. Así es el reino de Dios. ¡Qué maravilla, Pablo! Eso es muy importante. Sí. Fíjate que estás hablando de la sabiduría, ¿no? Reconocer lo valioso en medio del mundo, porque fíjate que los ejemplos son muy claros.
ejemplos que nos presentan situaciones cotidianas. En este evangelio me parece que Jesús una vez más hace gala de su pedagogía, tanto como lo hemos dicho, ¿verdad? Y sobre todo que empieza a desglosar cada una de las actividades que realizan las personas. Entonces uno es pescador, uno, de hecho la semana pasada hablamos del sembrador. En este caso, bueno, está hablando de varias versiones del pescador, ¿verdad? Uno que es la pesca, otro es la perla, en el caso del terreno. Fíjate que qué interesante todo esto, nos está hablando de que primero tenemos que descubrir lo maravilloso que es. Él nos muestra que es algo anhelado, es algo que deseamos, algo que va por encima de todo valor conocido, ¿verdad? Tan anhelado y tan maravilloso que somos capaces de desprendernos de aquello que tanto amamos, ¿verdad? En el primer ejemplo nos colocan un campo maravilloso, que al descubrir que hay un tesoro, bueno, el hombre es astuto, porque el hombre astuto comienza a hacer todo lo posible para comprarlo, porque sabe que en ese terreno hay vida, en ese terreno hay un tesoro muy valioso. Fíjate que él se queda calladito. Que vale más que todo lo que tiene. Sí, él empieza a trabajar por eso. Y qué interesante esto, porque él no, en el principio, en un primer momento, no sale a decir, tengo un tesoro. No, él comienza a aquí está el tesoro, tengo que trabajar, porque me imagino que pensaría, bueno, si yo no me pongo pilas, viene otro y me lo arrebata, ¿verdad? Entonces comienza ese trabajo para poder poseer aquello tan valioso que es ese regalo maravilloso que ha conseguido en esa tierra. Y bueno, y lo otro, cuando hablamos con la perla fina, ¿verdad? Entonces, no puedo más que pensar en aquellos indios, en aquella época cuando la conquista, que vinieron estas personas de Europa a querer poseer esa riqueza, y fue terrible, fue capaz de matar inclusive a otros por poseer esas perlas. Mandaban a esos indios a sumergirse a tal grado de que, bueno, si no regresaban con una perla tenían que volver a sumergirse y se reventaban. Pero fíjate cómo la pedagogía de Jesús es tan maravillosa, que él sabe que en el hombre hay un anhelo por esa riqueza, pero él le dice, no, pero es que la riqueza es una riqueza diferente, una riqueza que da vida, no aquella riqueza que busca matar, ¿verdad?, destruir al otro, sino que es aquella riqueza que busca fortalecer esa unidad, esa consolidar lo que sería el verdadero reino de Dios, que es la alegría, la armonía, dejar al lado todas esas iniquidades, ¿verdad?, todo aquello que destruye. Porque fíjate que está hablando en este caso de la perla, y es buscar una perla. Nosotros hemos vivido la experiencia de buscar perlas en Margarita, cómo se ha destruido gente por querer atesorar tesoros terrenales. Y Jesús nos está mostrando que debemos atesorar tesoros, pero tesoros en el cielo. Luego nos muestra lo de la red, algo también que aquellas personas que conocen esa experiencia saben que, bueno, se toma de todo. Cuando la red viene y arrastra, ahí trae, mire, se ha visto casos de que hasta traen peces nobles, ¿verdad? Que en el caso de, ¿cómo te diría?, los delfines. Se han visto casos en que una red, inclusive, cuando es arrastrada en alta mar, arrastra hasta delfines. Pero también cuando uno va a pescar, me puede pasar lo que me pasó a mí una vez en La Guaira, que yo creía que tenía una tremenda charna y lo que tenía era una lata que agarré con el anzuelo y la saqué. Por sí, eso señor. Cuando se pesca hay que botar los peces malos y las cosas malas que uno agarra en la red y quedarse con lo bueno. Así va a ser en el reino de Dios al final de los tiempos. Por eso es muy importante, Rosa, y tú lo estabas indicando, que nosotros sepamos leer el mensaje de Dios en la vida. Y yo sigo insistiendo de que la mayoría de nosotros, cristianos y no cristianos, no nos hemos dado cuenta de que Dios nos da un regalo. Ese tesoro y esa perla es un regalo, que nosotros no hemos hecho nada para lograr tenerlo. Lo que nosotros hacemos es descubrirlo en el terreno, adquirir el terreno para ir a buscar el tesoro. Pero ese tesoro no lo está regalando Dios.
Muchas veces no valorizamos eso. Por eso es muy importante la experiencia de Salomón. Fíjense ustedes que no solamente ese tesoro del reino de Dios, que es la fe, que es la fuerza espiritual y la sabiduría, los dones del Espíritu, no solamente sirven para cuando nosotros vayamos para el reino, porque nos llama la atención, porque digo, la gente me dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí este don, este regalo que Dios me da en esta vida? Bueno, para lo que le sirvió a Salomón. Fíjense ustedes que Salomón, con la sabiduría que tuvo y que Dios le dio, no solamente adquirió esa sabiduría y fue justo al principio, porque después al final se desvió de esa dimensión de servicio, de amor, que imitando a su padre, que fue un servidor, un rey servidor, sino que con esa sabiduría logró la riqueza más grande que ningún rey ha tenido en la historia. Que hasta la reina de Saba vino precisamente a rendirle homenaje, y todo lo consiguió todo lo que él no había pedido. Dios se lo dio en abundancia y llevó al reino de Dios al principio de su dinastía al máximo esplendor. ¿Por qué? Porque adquirió la sabiduría de Dios. Por eso fue que cuando las mujeres cananeas se metieron y lo apartaron de Dios, se le fue la sabiduría, se le fue el poder y se le fue el reino, y hundió a él y a su pueblo. La historia de Salomón es una historia muy importante para que nosotros lo reflexionemos a nuestra vida, a nuestra patria, etc. Por eso hay una pregunta muy importante que debemos de hacer para nosotros y para ustedes, radioescuchas y televidentes. ¿Eres tú capaz de dejarlo todo por esos valores del reino? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O acaso no has encontrado y valorizado lo que Jesús te ofrece? Debemos ser sabios como Salomón y como los apóstoles, que también lo dejaron todo y lo ganaron todo. En la pesca, precisamente, los apóstoles fueron capaces. Ayer precisamente celebramos el día de Santiago Apóstol, patrono de nuestra Caracas. ¿Y qué es lo que hizo Santiago y Juan? Cuando Cristo les presentó el ideal por el reino, ellos fueron capaces de dejar redes, de dejar barca, de dejar hasta a su padre para seguir a Jesús, y lo encontraron todo aquí en esta vida, y después encontraron la vida eterna. Así es, vamos a ver la segunda parte, inclusive como personas maravillosas, arriesgándolo todo, dejaron todo, lo entregaron todo, inclusive arriesgando su propia vida. Fíjate que tenemos varios casos, pero eso es la segunda parte, y sobre todo por cuáles valores. Porque ahí sí, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores del reino? Así mismo es, Rosa, por eso tenemos, y además que esta fecha es muy significativa. El 24 celebramos el natalicio de ese gran hombre que se llamó Simón Bolívar, que también fue capaz de dejarlo todo, sí, y se quedó con el tesoro. ¿Cuál tesoro? El haber pasado a la historia como alguien extraordinario que, teniendo todo materialmente, fue capaz de desprenderse para luchar por la liberación no solamente de Venezuela, sino de toda la patria latinoamericana. También tenemos en la fecha de hoy, de que vamos a hablar ahora en la segunda parte, un hombre que se llamó Fidel Castro, con un grupo de jóvenes valientes que se alzaron contra una dictadura y lograron dar la chispa moral precisamente para que la revolución cubana hiciera efecto, no solamente en Cuba, sino a nivel del mundo entero. Y también el día lunes celebramos el natalicio de nuestro hermano amado y nunca olvidado, Hugo Rafael Chávez Frías, quien también, inspirado por el mismo ideal, sacrificó todo, sacrificó su vida por darnos una patria nueva y distinta. Ojalá que no la echemos a perder como la estamos echando a perder, pero tranquilos, no se me vayan de ahí, que ya estamos. Vamos ahora a oír una música muy bonita que recuerda que también hubo 5 muchachos, yo lo digo muchachos porque ya no son tan muchachos, sí, que fueron detenidos en Estados Unidos por precisamente denunciar las hordas fascistas y contrarrevolucionarias que hay en la ciudad de Miami, que preparaban atentados contra escuelas, porque a ellos no les interesa, como pasa en Gaza, no les interesa matar niños. Ellos lo que tienen es un objetivo de lograr el poder, y aunque tengan que arrasar con todo el mundo. Estos 5 muchachos descubrieron los planes terroristas y lo denunciaron públicamente. En vez de condecorarlo, hermano, el gobierno de los Estados Unidos y aquella
aquella perversa y que democracia que hay allí, le ha metido a 2 de ellos 2 cadenas perpetuas y están todavía presos en Estados Unidos. De los 5, 2 están ya en libertad, pero faltan 3, por eso todavía no ha terminado la lucha por lograr la liberación de estos jóvenes. Vamos a oír Tata Guerra, que es un cubano que hace muchos años está en Venezuela, editó precisamente este son tan sabroso que habla precisamente sobre la historia de estos muchachos, pidiendo la solidaridad internacional por la causa de estos muchachos para que los 3 que quedan presos sean también liberados. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy.